Parte número 1. Los invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 11, versículo número 17, hasta el último versículo, que es el versículo número 36. Voy a leer. Pero si alguna de las ramas fuera desgajada, y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios y permanece su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado, y también ellos, si no permaneces en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel se le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora para estos que han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios que ha encerrado a todo en desobediencia para mostrar misericordia a todo. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha llegado a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque del Señor y por él y para él son todas las cosas, él sea la gloria para siempre. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a culminar lo que es esta porción del capítulo número 11, y vamos a empezar del versículo 17 al 24 a explicar ya, porque hay mucha tela para cortar. Primero vamos a ver, lo que Pablo está hablando, va a ser unas exhortaciones. Acuérdense, era una iglesia en Roma, había tanto gentiles como judíos convertidos, mezclados ahí. ¿Qué pasa? El olivo, acuérdese, era un árbol frutal cultivado, muy típico de Israel. Acuérdese, nunca, acá creo que en Argentina hay aceite de oliva. Bueno, el olivo era lo que significaba en sí el pueblo verdadero de Dios, no el Israel étnico, sino el pueblo. Bueno, ahí el olivo, acuérdense que es uno. Bueno, era un árbol frutal. Ahora, acá Pablo va a hacer como una alegoría del árbol. Este es el árbol. Y bueno, yo estuve explicando la otra vez que la raíz, o sea, venía de acá, los padres, vamos a decir, Abraham, Isaac, Jacob y los demás, y el tronco, después la raíz, las 12 tribus, bueno, todos estaban. Nosotros fuimos injertados, ¿está? No los quiero complicar, que nosotros no creemos en la teología del reemplazo y toda esa cosa, porque su mente se va a ir para otro lado, ni el dispensacionalismo, nada de esas cosas he hablado, para no distraerlos. Pero ¿qué pasa? Pablo está hablando acá de que había un árbol, o el árbol, no sé si el olivo, era un árbol, el verdadero Israel, el pueblo de Dios, y que nosotros somos el árbol, vamos a decir, el olivo silvestre, algo que no da, no, va a ser un olivo silvestre, y que Pablo utiliza este ejemplo, vamos a decir. ¿Por qué utiliza esto? En el versículo 17 al 24, si estuvieron atentos, están leyendo sus Biblias, o siguen el estudio de todo lo que vengo dando todos los domingos, sabían que yo iba a hablar de esto. Entonces por lo menos tenía que haber leído para saber, para tener en cuenta más o menos lo que iba a hablar. ¿Qué significa?
Pablo está hablando de que nosotros fuimos injertados en el verdadero Israel. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente dentro de las iglesias sanas, bien constituidas, como así que creemos nosotros, por ahí incluso dicen de que nosotros somos la iglesia, el verdadero. No estoy hablando ni el error garrafal del dispensacionalismo que ni siquiera cree eso. Estamos haciendo de nosotros que algunos dicen que nosotros somos la iglesia, el verdadero Israel. No, no es eso. Nosotros no creemos la teología del reemplazo, que nosotros reemplazamos a Israel. Nosotros fuimos injertados en Israel, pero en el verdadero Israel, no el verdadero étnico, sino el verdadero Israel espiritual, en el olivo. ¿Por qué te aclaras esto, Daniel? Porque algunos de estos gentiles empezaron a inflar de orgullo. Se empezaron a inflar, ellos fueron desgajados para que nosotros estuviéramos ahí. Y bueno, eso es lo que empezó a ver. Ya empezó, de alguna forma, Pablo estaba frenando como lo que nosotros conocemos como los antisemitas, se habla contra los judíos. Entonces Pablo estaba mostrando, no te jactes. ¿Jactarse qué es, amado? Jactarse es cuando una persona tiene el orgullo, es algo pecaminoso, es un sentimiento de superioridad, es algo arrogante. Cuando nosotros miramos a los demás, a algún miembro, a otro, de alguna forma. O cuando incluso decimos, yo pertenezco a la iglesia, a mí me salvó, y los miramos a los otros que todavía Dios no los ha injertado de una forma como que yo me creo superior a los otros. No es así. Nosotros no somos superiores, sino Pablo nos va a mostrar que por la bondad y por la fe, por la bondad de Dios y por la fe que nos mantenemos nosotros. Y Pablo le está llamando, si ustedes prestaban atención, el versículo 27 que yo estoy hablando ahora en adelante, creo que es eh, hasta el 24, que estoy hablando un poco, le está hablando de que nosotros estamos injertados ahí. Y la raíz para ahí, más que los patriarcas, para mí es Cristo. Si nosotros no estamos en Cristo, no sirve de nada. Bueno, Pablo le está hablando un poco de eso, habla de esta analogía del olivo, pero más que de la horticultura, el ejemplo, porque en el versículo 24 dice así, porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuánto más esto que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Fíjese que dice contra naturaleza. Bueno, algunos piensan que Pablo se equivocó acá o no entendía un poco. ¿Por qué viene todo esto? Porque si ustedes, no sé si saben un poco de horticultura, parece contra naturaleza lo que está explicando ahí Pablo, porque el olivo silvestre generalmente no se pone en una planta que da fruto para que este revigorice. Si es todo lo contrario, lo bueno que tiene fruto se lo injerta en algo que está malo para que eso pareciera contra naturaleza, pero Pablo no está haciendo eso. Es algo más espiritual lo que está diciendo Pablo, por eso es contra naturaleza. ¿Cómo sería? La lógica sería que algo que da fruto se lo ponga en lo que no da fruto, pero un olivo silvestre que no sirve para nada, ser puesto en una planta que tiene da frutos pareciera como que no tiene lógica. Por supuesto no está hablando en el sentido de horticultura, Pablo, aquello que entiende un poco de esto. Lo que sucede es que está diciendo Pablo en el sentido espiritual. Creo que si no me equivoco había una parábola del Señor Jesucristo. Yo creo que lo había anotado por ahí. No sé si lo tengo por anotado acá. Sí, Mateo 20, versículo 1-16. No sé si se acuerda de los obreros de la viña. Bueno, el Señor también utilizaba parábolas así para poder explicar un mensaje espiritual. Pablo también hace lo mismo. Acá está explicando. Acuérdense, ¿por qué viene todo esto? Si ustedes vienen siguiendo la serie que vengo hablando, es porque el resultado era ser puesto eso para que ellos sean movidos a celo. Cuando ellos son movidos a celo, dice, ¿qué cómo esta gente está teniendo bendición y cómo es esto? Hay un plan de salvación ahí atrás. Entonces lo que está diciendo Pablo, que no sean orgullosos. Porque el gentil que se estaba creyendo superior a un judío creyente que estaba ahí. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo? Le hace recordar que solamente es por medio de la fe que se puede, por medio de la fe se debe mantener. Y que acuérdense que la bondad, yo no me acuerdo si era en Romanos 2, a ver, lo voy a chequear. Pero quería que era en Romanos 2 lo que habla Pablo. Cualquiera que te juzga,
Sí, 2:4. O tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, ahí era verdad. Era en Romano 2, donde la bondad no es al principio, sino que nosotros debemos mantenerlo continuamente en la bondad, que en la bondad y en la fe. La fe no es solamente cuando creemos, la fe es algo continuo, que nosotros debemos movernos por fe y seguir caminando en la fe. Yo creo que, si no me equivoco, era en el versículo 1, el versículo 17, si no me equivoco, a ver, lo voy a chequear de nuevo. Porque el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces la fe no es algo que debemos creer solamente. Para poder entender lo que yo hablo, están los textos que yo leí. Ahí está. Del versículo, creo que 17 hasta el último. Estoy explicando el 17 al 24. ¿Qué sucede? Pablo está diciendo, la fe es algo continuo, es un caminar continuo, no solamente creer, sino que yo, por fe, 2 Corintios, si no me equivoco, 5:7 también dice, es por fe, no por los ojos naturales, sino por fe. Entonces le está diciendo Pablo a ellos que debemos mantenernos en la fe, y eso es lo que está explicando Pablo ahí, que a los cristianos gentiles, que si Dios no perdonó las ramas naturales, vamos a decir al Israel étnico, o aquellos que pertenecían, que tienen la sangre de ellos, judíos, tampoco te va a perdonar a ti, le está diciendo. ¿Quién te crees que eres tú? ¿Más orgulloso porque fuiste injertado y a ellos lo sacaron? No, dice Pablo, ten cuidado, mantente en la bondad de Dios, mantente en la fe, no seas orgulloso. Nosotros no podemos ser orgullosos mirando a los otros que pobres están ahí luchando a ver con sus pecados, o que no entran y nosotros nos consideramos que somos superiores porque somos los escogidos de Dios. No, dice, no peques así, porque de alguna forma le está diciendo Pablo, eso significaría de que te estás jactando, que estás confiando en ti, y eso es malo, eso viene de Satanás. Entonces nosotros no podemos, todo lo contrario, deberíamos ayudar a esas personas a que todavía no entraron. Y esto es lo que tiende, yo creo que ese año prediqué algo llamado el orgullo espiritual de las iglesias reformadas. A veces mucho conocimiento y eso tiene una espada de doble filo, porque nos creemos superiores a los demás, y no es eso. Nosotros no debemos mirar a los demás como superiores, todo lo contrario. Entonces Pablo estaba refrenando, de alguna forma le estaba pinchando el globo del orgullo a estas personas. Y acuérdense que es por medio de la fe. El mismo Señor Jesucristo dijo cuando venga hallaré fe. Entonces es un acto continuo, y la persona debe mantenerse, no es algo del pasado, o sea, en la bondad de Dios, sino que debemos mantenernos en la bondad. ¿Qué hablas con esa bondad o atributo de Dios? Bueno, la bondad es que la bondad, como dice yo en Romanos 2, que yo había leído, es lo que nos guía la fe y el arrepentimiento, esa bondad, ese amor. Vio cuando alguien es bueno y nosotros nos portamos mal y entonces bajamos y pero él es bueno. Entonces, de alguna forma, la bondad de Dios, esa bondad que Él sigue teniendo para nosotros, como dijo una vez un predicador hace años, es que a veces conociéndonos nosotros nos ve y nos sigue amando. Bueno, esa bondad nos debe guiar continuamente al arrepentimiento de la fe, no a sentirnos orgullosos mayor. Y Pablo está atacando eso. Algo que quería aclarar eso es que la fe es algo continuo. Entonces Pablo está hablando, acuérdate que dice en el versículo ahí 11 que no sea arrogante para los demás. Entonces debemos mantenerlo por medio, dice, de la fe. Pero tú por la fe te mantienes firme, no seas altanero, sino teme. Entonces, acuérdense que Israel en Hebreo 3, versículos 6 a 14, no voy a buscarlo, pero le voy a explicar. Ellos fueron incrédulos. ¿Qué hicieron ellos? Ellos se apartaron, ellos se volvieron, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, no es como nosotros. Ellos por creer, ¿qué pasaba? La familia lo echaba afuera, lo destituía, se quedaban sin trabajo. No era como ahora una fe espuria, una fe superflua, una fe que creo en Cristo, pero puedo estar con todo, puedo estar con el Señor, pero con el mundo a la misma vez. No era un coqueteo con el mundo, sos cristiano, significaba, te ibas a morir con los leones, eras prendido fuego. Significaba, ser cristiano significaba de verdad a veces morir. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos de los hebreos se volvían para atrás. Entonces, ¿qué sucede? Empezaban a apostatar. Entonces Pablo le está advirtiendo, no, mantente en la fe.
La fe, acuérdense que creo que es en Colosenses 1:23, dice, si en verdad permanecéis en la fe bien cimentado y constante sin moveros de la esperanza del Evangelio. Entonces, la fe es lo que nos mantiene a nosotros. Ahora en la fe no tiene que haber una gota de orgullo, porque si yo tengo orgullo en mí, significa que yo estoy confiando en algo mío, yo me aferro en algo mío, que yo soy superior al otro que está ahí, y eso es malo. La fe significa un vaciamiento de mí y confiar solamente en el Salvador. Yo no me puedo creer superior que mis hermanos los otros, incluso porque tengo conocimiento o llevo años. Eso sería confiar en mí. ¿De qué te jacta? Dice 1 Corintios 4:7, sino de lo que te fue dado. Entonces todo lo que tenemos es por el Señor Jesucristo. Ahora quería aclarar algo más en estos minutos que me queda. Dios es justo, o sea, es igual para ambos. Entonces Pablo está explicando que trata tanto para con los judíos que si son cortados, o sea, aquellos que son cortados, y aquellos que si no permanecen, vas a decir, en la bondad de Dios, en la fe y en el arrepentimiento, también van a ser sacados. Pero Pablo le está explicando, también le da unas palabras de esperanza a aquellos que vamos a decir que fueron desgajados. Le están diciendo, bueno, ustedes cuídense, ojo, le dice, le hace una exhortación, no sean orgullosos para ellos. Y ustedes que fueron desgajados, o que si alguno no vino a Cristo todavía, o por ahí anda, por ahí se ha alejado, el Señor está diciendo, si aquellos que estuvieron antes que ti, el Señor es poderoso para poder reinjertarlos y ponerlos. Entonces Él está, de alguna forma, a ver si se puede entender, algunos dicen no sean orgullosos, y a ustedes que todavía están ahí, o el Señor los sacó, o los apartó, porque ustedes fueron incrédulos, se volvieron, Dios los puede volver, Dios es poderoso, todavía está abierta la esperanza para ustedes. Dios, si ustedes creen y se vuelven, el Señor los puede reinjertar, porque Él es poderoso para hacer. Y esas son las dos exhortaciones que hace Pablo. Uno le da esperanza a aquellos que todavía o no entraron o se alejaron, todavía está a tiempo. Y los otros que no sean orgullosos, que no sean altaneros en ese sentido. Entonces, voy a tratar de seguir explicando con las otras partes que me faltan.